Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Apocalipsis 3, el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis es la quinta iglesia de las iglesias de Asia Menor. El nombre Sardis puede significar los que escapan. Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, que ya vimos su explicación en el capítulo 1, le habla a esta iglesia que estaba espiritualmente muerta. Muy pocos de sus miembros habían permanecido fieles y se habían mantenido en fidelidad y santidad en medio de la corrupción y el ambiente de muerte espiritual que los rodeaba. Ellos no mancharon sus vestiduras, por lo que llegará el momento en el que andarán con Cristo con vestiduras blancas. Como hemos visto en el capítulo anterior, siempre hay un remanente.
La frase "tienes nombre de que vives y estás muerto" es una frase que se puede aplicar a muchos cristianos de la actualidad, y cada uno de nosotros debemos velar para que no estemos nosotros dentro de ese grupo en el que solamente tenemos apariencia de vida espiritual, pero por dentro estamos muertos o muriendo en una total decadencia. El llamado en el versículo 3 es a volver en sí, acordarnos de todo lo que hemos recibido y oído, que sin duda es mucho, arrepentirnos y volvernos a Dios. Llama la atención en el versículo 4 que pocos entre la gran multitud se mantuvieron puros y no se dejaron influenciar por aquel ambiente sombrío, mortal y pecaminoso. En la línea del tiempo, esta iglesia representa a la época de la Reforma con Martín Lutero, aproximadamente en el año 1500 al 1700 después de Cristo. En medio del llamado cristianismo de la época, que era el catolicismo en todo su apogeo, con su corrupción, inmoralidad, paganismo, falsedad y herejía, se levanta este hombre, un monje que se convirtió al verdadero evangelio al leer su Biblia y encontrar el texto: "Mas el justo vivirá por fe". Todo lo contrario a lo que el catolicismo enseñaba, vendiendo indulgencias para sacar a la gente del supuesto purgatorio que no existía y practicar todo tipo de inventos religiosos paganos. Este hombre tradujo la Biblia al alemán, predicó y enseñó en contra de las prácticas y doctrinas del catolicismo y el poder del papado. Grandes multitudes fueron libres del catolicismo en ese tiempo y creyeron al evangelio. Pasaron de muerte a vida. Veamos la promesa en el versículo 5: al que venciere. Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta promesa es para los fieles cristianos. Si somos infieles y no nos arrepentimos, nuestro nombre podrá ser borrado del libro de la vida. Así que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora veamos el mensaje a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Su nombre significa amor fraternal. Jesucristo se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, el que tiene el máximo poder y la máxima autoridad. Esta era una iglesia fiel. Ni en esta iglesia ni en la de Esmirna hubo reproche de parte del Señor. Había una puerta abierta para ellos. Aunque tenían poca fuerza, habían permanecido fieles. Aún los de la sinagoga de Satanás se humillarían ante ellos y reconocerían que Jesucristo era el Señor de ellos. Esto es lo que hace el Señor con sus amados fieles. Tal vez no tienen mucha fuerza, pero el Señor se glorifica en medio de su debilidad y Él abre puertas que nadie puede cerrar. La promesa para sus fieles la vemos en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Recordemos, seremos guardados de la ira venidera, seremos guardados de la gran tribulación si somos fieles. En la línea del tiempo, esta iglesia representa al avivamiento dado aproximadamente del año 1700 al siglo XX, época caracterizada por grandes avivamientos, época de misioneros, época donde el evangelio genuino se expandió alrededor del mundo. Allí se levantaron siervos de Dios como Juan Bunyan, Jonathan Edwards, Juan Wesley, George Whitefield, David Brainerd, Hudson Taylor, Adoniram Hudson, David Livingstone, Carlos Spurgeon y muchos más. Jesucristo nos habla en el versículo 11: «He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Veamos la promesa en el versículo 12: «Al que venciere. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo». Gozaremos de un lugar inconmovible, eterno y seguro en la presencia de Dios.
Estaremos identificados como sus pertenencias, como su especial tesoro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la última iglesia es la iglesia llamada Laodicea. Su nombre significa derecho de las gentes. Jesucristo se presenta como el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Es decir, el autor, el iniciador, el que dio origen a toda la creación. Así como la frase el primogénito de toda la creación, que significa en el griego el supremo, el preeminente, el más importante. Esta iglesia no era fría en el sentido de rechazar a Cristo absolutamente, ni era caliente o llena de amor, fervor, devoción, servicio, entrega, obediencia. Allí solo había soberbia, hipocresía, orgullo, autoengaño, solo apariencia como Sardis, por lo que no causaba agrado a Cristo, sino todo lo contrario. Él dice, te vomitaré de mi boca. El testimonio que da Cristo de ella es, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Cómo necesitamos examinarnos a la luz de la palabra de Dios? Qué peligroso vivir sumergidos en la soberbia y el autoengaño, viviendo solamente una vida religiosa. En el versículo 20 podemos ver la importancia que Cristo tiene para la iglesia tibia. Él está afuera, Él está a la puerta tocando. Ha dejado de ser el centro, ha dejado de estar en el trono. Es por eso que la iglesia de la Odisea ha caído en la miseria. Tristemente, es la única iglesia que, como vemos en el versículo 18, Jesucristo no le manda, sino le aconseja. La iglesia tibia no acepta la autoridad absoluta de Dios en su vida. Jesucristo le aconseja 3 cosas que debe tener. Número 1, el oro refinado en fuego se refiere a nuestra fe. Una fe pura pasada por el fuego de la prueba, como el oro para quitar las impurezas. Podemos leer, por ejemplo, Job 23:10, donde dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. También puedes leer Salmo 66, 10 al 12 o Primera de Pedro 1, 6 al 8. También debía vestirse con vestiduras blancas. La iglesia tibia es una iglesia que ha dejado de ver el pecado con seriedad, una iglesia con sus vestiduras sucias, manchadas, viles. Ha dejado de un lado su vestidura de justificación dada por su fe en Jesucristo, una iglesia urgida de verdadero arrepentimiento. También debía ungir sus ojos con colirio para ver. Esto es únicamente a través del Espíritu Santo y la palabra, que es nuestra luz y nuestra lámpara. Jesucristo habla con severidad por amor. Dice en el versículo 9, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En la línea del tiempo se podría decir que es aproximadamente la iglesia del año 1950 a la fecha. Es la iglesia decadente de los últimos tiempos. La tibieza es la característica más común y principal. Una iglesia que no busca a Dios porque es autosuficiente y soberbia. El derecho de las gentes es más importante que la voluntad de Dios, por lo que la mundanalidad, carnalidad y pecado gobierna. Una iglesia indefinida, apóstata, autoengañada. Pero hay esperanza para todo aquel que quiera. Hay oportunidad para arrepentimiento. Y como dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aún en estos tiempos de decadencia podemos tener esa comunión íntima, real y personal con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos conceda huir de todo tipo de tibieza y vivir a cuentas con Dios, dándole el primer lugar a Jesucristo. La promesa es, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Abajo en los comentarios te dejaré algunos videos de la iglesia tibia de estos últimos tiempos.
Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la iglesia que tiene nombre que está viva pero está muerta? Número 2. ¿Eran muchos o pocos los que no habían manchado sus vestidos en Sardis? Número 3. ¿Es posible que el nombre de alguien sea borrado del libro de la vida? Número 4. ¿Qué significa Filadelfia? Número 5. ¿La iglesia de Filadelfia tenía mucha fuerza o poca fuerza? Número 6. ¿Qué significa el nombre Laodicea? Número 7. Por cuanto era tibia y no fría ni caliente, ¿qué pasaría con ella? Y número 8. ¿Cuáles eran las 3 cosas que Jesús aconsejó a la iglesia de la Odisea que debía obtener en Cristo? Aquí terminamos el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.